Tengan todos ustedes, amigos y amigas, bonito fin de semana. Bienvenido al canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, denle la campanita. Aquí y abajo a su derecha, píquenle, puchen, echen la mano, chingado. Antes de, la quisiera firmar antes de irse a su rancho, la quisiera firmar esta reforma a la Guardia Nacional. A ver si da tiempo, porque tiene que ir. Primero va al Senado la semana ya que viene. Ya nada más me queda a mí la semana próxima. Y luego tiene que ir a las legislaturas. Pero aprobándose en el Senado, yo creo que en las legislaturas, si hasta los legisladores del conservadurismo deberían de consultar a los gobernadores de sus partidos. Por ejemplo, ¿cómo va a votar un legislador de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa? O un legislador de Jalisco, o un legislador de Nuevo León. Sí, hay más guardias nacionales en esos estados y ahí están ayudando que policías estatales y que policías municipales, y que además la mayoría de los policías municipales, no todos desde luego, pero en muchos municipios están vinculados con la delincuencia. O sea, y solo por cuestiones politiqueras van a decir, no voto por eso. Por eso yo creo que muchos legisladores, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, van a actuar de manera consecuente. Ya hay como en la mitad de los estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y mi recomendación a las autoridades locales, gobiernos estatales, municipales, que se apoye más o que se le dé más participación a la Guardia Nacional. Hay una razón. Los policías municipales viven ahí están sus familiares, están más expuestos. Es muy difícil no someterse a la delincuencia, porque hay amenazas y tentaciones. Están muy vistos ahí. La Guardia Nacional, como los elementos de la Marina y del Ejército, ¿sí?, los rotan, no llegan a identificar las bandas de delincuentes. Y esto ayuda mucho a que no se corrompan, que no se alíen
Porque imagínense si la policía municipal o estatal está al servicio de la delincuencia, ¿qué esperanza para el ciudadano? Entonces, todo eso se tiene que ir tomando en cuenta. Antes, la verdad, no les importaba la seguridad pública, no les importaba. Pues les estoy hablando que en su mejor momento eran 20,000 elementos operativos para todo el país, porque constitucionalmente ni el Ejército ni la Marina podían dedicarse a labores de seguridad pública. Con la reforma que se logró, ahora contamos con el apoyo de Marina, de Defensa, y se creó la Guardia Nacional. Entonces, esa es mi explicación. Y acerca de la represión y del militarismo, eso depende de la autoridad civil. En lo nacional, pues del presidente, ahora de la presidenta, porque de acuerdo a la legislación, a las leyes de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo, comandanta suprema, va a ser la presidenta de la República. ¿Quién dio la orden en el 68 para la represión? Díaz Ordaz. Y así es todo. ¿Quién daba la orden para que se masacrara a personas cuando se desató la guerra contra el narcotráfico? Pues el presidente Calderón. ¿No fue él, pues, vestido de militar a dar la orden allá en Apatzingán, entrando su gobierno? En este gobierno no ha habido desapariciones, no ha habido represión, no ha habido tortura, no hay masacres. Los índices de letalidad son de los más bajos, porque son menos los muertos que los detenidos y heridos. Antes era al revés, cuando Calderón eran más los muertos que los heridos y detenidos. Entonces, todo eso hay que irlo exponiendo, explicando, y que nos ayuden, porque se avanzó bastante en detener el crecimiento delictivo, pero falta, porque quedaron todas esas malas prácticas de contubernio, de asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Bueno, lo que estamos ahora constatando con el caso de García Luna, y la mayoría de los medios no dice nada. Fue una cosa gravísima. Estaba yo hojeando el documento de la sentencia, lo recomiendo que lo lean,
es gravísimo. Todo el sustento de las acusaciones que se le hacen a García Luna. Y también lo acusan de que estaba sobornando incluso a los reos, ¿eh? O sea, que seguía sobornando dentro de la prisión a los reos para que cambien de la declaración. Sí, pero los sobornos durante 10 años. No, pero el tema es de que los mantiene, o sea, supuestamente es que los mantiene, según sí, se dice. El recibir sobornos por protección. Y normal, vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría y sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto y cuidado. Y lo que me llama la atención, bueno, le da todo el tiempo. Y Ciro lo apoya en sus dichos. Sí, claro, dice, yo he estado contigo, ahí me enteré, dice, como en 4 ocasiones, dice, 2 en no sé dónde y 2 allá en tu oficina, en el búnker. Tomamos café y todo. Esto antes de que lo detuvieran. Pero lo que más me llamó la atención es que le dice, bueno, ¿y qué haces aquí en México? No, pues es que como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí. O sea que ya vivía allá y todo. Ninguna pregunta, oye, ¿y dónde vives? ¿Y por qué te fuiste a vivir allá? ¿Y cómo le haces, pues? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Tener departamentos allá y ahora sí que ¿quién pompó? Pero nada de preguntas sobre eso, todo normal. Se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid, que está de moda, y no pasa nada. Perdón, pero vamos a escuchar a este amigo de Ciro. Esto es lo que niega, pero diciendo que yo iba el presidente ha mentido diciendo que yo iba a desayunar con García Luna y uno que fue a desayunar con García Luna. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI y un par de veces en Seguridad Pública. Me invitaste a platicar, alguna vez enseñamos unos documentos a tomar café, pero de nueva cuenta el presidente hizo una referencia a que periodistas, creo que mencionó a Carlos Marín, no sé, García Luna, el presidente ha mentido diciendo que yo iba a desayunar con García Luna y uno que fue a desayunar con García Luna. Yo estuve cuando menos un par de veces contigo en la AFI y un par de veces en Seguridad Pública. Me invitaste a platicar, alguna vez enseñamos los documentos a tomar café. AMLO nunca miente, cuando habla es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Entonces, sí vean el relato de la sentencia. Y a mí me llamó la atención y quería saber por qué, bueno, la carta que escribe García Luna, ¿la escribe antes o después? Que no he llegado todavía.
a saber, antes de que conociera el documento de la solicitud de sentencia, o no sabía, pero es cosa de esperarnos. No, me gusta hablar de eso. Mire, yo una de las cosas que agradezco a la vida es que me tocó, por mis convicciones, ocupar este encargo para ayudar a mi pueblo y a mi querido México. Pero a mí no me gusta que nadie sufra. El senador Fernández Noroña denuncia ataque e intento de robo. No le deseo mal a nadie. En el aeropuerto de la Ciudad de México. Por eso Benito Juárez. puedo decir gracias a la vida. Ya me falta muy poco y ya estoy cumpliendo mi misión. Logré algo que era antes muy difícil. Una vez le preguntaron al maestro Pani, que era muy cercano a Obregón, que por qué no buscaba ser presidente si era muy amigo de Obregón. Y contestó Pani, es que yo no podría mandar a matar a nadie. Porque antes se actuaba con mucho autoritarismo. Entonces, yo no quiero que nadie sufra, ya que corresponda a las autoridades dictar sentencia y que cada quien asuma su responsabilidad y sobre todo el que se tenga en cuenta que hay que estar bien con uno mismo, con nuestro tribunal, que es la conciencia. A veces se puede estar en la cárcel y si uno es inocente y si está en la cárcel porque se está luchando por una causa justa, la cárcel, en vez de convertirse en prisión, es un lugar que dignifica y además protege. Aquí hemos hablado de cómo dirigentes sociales, opositores, en la época de mayor autoritarismo, fueron a la cárcel y se salvaron, porque estuvieron unos años en la cárcel y salieron. Pasó el vendaval autoritario y pudieron vivir y no los asesinaron. Hubieron dirigentes que no fueron a la cárcel y los asesinaron. Entonces, todo depende de la conciencia.
De eso es lo que se debe de preocupar un dirigente, de estar bien con su conciencia y estar bien con el prójimo. Oiga, presidente, rápidamente dos cuestiones. La primera, no sé qué le haya comentado su consejería jurídica respecto a esta admisión que hizo el día de ayer la ministra Norma Piña de este recurso de controversia para buscar tirar la reforma judicial promovida por jueces, ministros y magistrados que se estipuló como de urgente resolución. Si nos puede comentar de eso y también ya para finalizar, a ver si alguna otra compañera o compañero puede preguntarle algún tema, pues es preguntarle qué información le dio el jefe de gobierno Martí Batres sobre lo que pasó en Xochimilco. Ya se mencionó el tema, incluso ese día que estuvo aquí el doctor Batres, pues regresó, respondió. Sin embargo, pues se menciona que el JUT, se le llama así, usted ha de conocer el término, es el jurídico y de gobierno, fue el responsable de esta represión, ataque a este grupo de San Gregorio Atlapulco, que son mis vecinos de San Pedro Atocpan, allá de Milpalta, pero es sí preguntarle en qué quedó el tema, porque finalmente pues es un grupo que puede tener diferencias con quien sea, pero creo que no son las formas en las cuales se le reprimió, porque es la palabra, se le reprimió, se le golpeó incluso por ahí a mujeres y niños que estaban ahí en esta manifestación. Pues de inicio lo de la Suprema Corte, presidente, por favor. Bueno, eso corresponde pues a la Consejería Jurídica y al Poder Legislativo. Ya se ha hablado bastante de que no hay fundamento legal para detener una reforma constitucional, porque es facultad exclusiva del Poder Legislativo, es su razón de ser. Si se cumplen todos los procedimientos que establece la misma Constitución, las leyes, eso lo deberían de saber no solo los abogados, sino con más razón las autoridades judiciales. Yo lo único que recomendaría es de que ya dejen de estar afectando al Poder Judicial, que lo siguen deteriorando, porque pues eso mismo es lo que termina de convencer a los que tenían duda. Ese comportamiento completamente arbitrario, sin fundamento legal. ¿Cómo actúan para defender privilegios sin tomar en cuenta la Constitución, sin tomar en cuenta las leyes, extralimitándose o buscando extralimitarse en algo que no les corresponde? Eso no tiene nada que ver con un auténtico Estado de Derecho. Eso es reafirmar el que querían la permanencia de un Estado de chueco. Ojalá y se serenen y actúen de manera responsable. Lo otro, explicó en el Gabinete de Seguridad Martí Batres, después de estar aquí, que ya tienen la investigación
y es cosa de que él dé a conocer lo que se resolvió. Yo creo que a partir de lo que nos estás preguntando, él va a informar, si te parece. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones y sandiaguilera.com. Presidente, me han mandado varios mensajes los pacientes oncológicos del ISSSTE, del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario, que solicitan su apoyo porque no tienen médicos especialistas ni medicamentos. Tengo las cartas firmadas por los pacientes, se las voy a hacer llegar con Jesús. Por otro lado, presidente… ¿Dónde es? En el Hospital del ISSSTE de la Alta Especialidad Regional Bicentenario, en el Estado de México. Ahí están. Por otro lado, le quiero dar un informe de lo que ha pasado con la Universidad del Conde de Veracruz. El gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, informó que Marco Antonio Conde perdió los amparos que interpuso en Veracruz, por lo que ya le suspendieron los revueltos que tenía. Además de que COFEPRIS dijo que los egresados de la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina representan un riesgo para la salud de la población. Sabemos que ya cerraron estas maestrías, sin embargo, siguen las publicaciones de esas escuelas en redes sociales utilizando los rebúes que ya les retiraron. Marco Antonio Conde sigue haciendo sus congresos y diplomados en hoteles. De hecho, COFEPRIS y CONAMED ya les clausuró los últimos eventos que tuvo en Boca del Río y en Monterrey. Sin embargo, él, burlándose, contrata otros lugares para hacer sus congresos. Ya sabe que van a llegar a cerrarle los hoteles y se va a esos lugares a hacer sus eventos. Esto es todo sin autorización de las autoridades estatales. También le comento que la falta de la ley de salud todavía está en el Senado. Bueno, con todas las reformas que ha habido, pues no han tenido tiempo, que ojalá y se puedan dar un tiempo, sobre todo porque es de salud, presidente, y usted sabe que mucha gente ha estado muriendo. Por otro lado, los rebúes aparecen activos todavía en la página de la SEP y ya están cancelados, ya lo manifestó el gobernador, y sí están cancelados, pero ahí siguen activos, no han actualizado esta página, a ver si es posible que la actualicen. Y también quiero hacerle una denuncia que la Dirección General de Profesiones dio un registro de manera irregular al Colegio de Maestros en Cirugía Estética con el número F-407. No me gustaría acusar a nadie de corrupción, pero sí que investiguen y por favor retiren ese registro, ya que se anuncian diciendo que tienen el aval de la SEP y de la CIFRUS. Sí. Y por otro lado tengo otra pregunta, presidente. Usted sabe que al finalizar cada administración quedan adeudos con proveedores o indemnizaciones. En este caso, en el del IMSS tengo varias indemnizaciones por mala praxis. Quiero preguntarle qué va a suceder, porque ya termina el sexenio, bueno, con usted, y salen pues todos, si van a quedar para la próxima administración o si antes de irse van a liquidar estos adeudos, presidente. Bueno, acerca de lo del ISSSTE que planteaste, de medicamentos y de los médicos, vamos a pedirle a Berta, alcalde, que nos ayude a ver esto. Gracias. Sobre las denuncias que das a conocer sobre la SEP. Sí, la SEP. También vamos a atenderlo. Lo de que tiene que ver con la Secretaría de Salud, igual. Sí. Aquí me va a ayudar Jesús. Sí. Y sobre los adeudos, si están en trámite y nos alcanza a nosotros el tiempo, se paga. Si no, con la nueva administración. Es muy importante que todos los mexicanos sepamos que no se va a detener, no se va a parar la administración, como nunca
porque esto es inédito. Hemos llevado a cabo un acuerdo de transición ordenado, de amplia comunicación. Va inclusive a quedar el mismo equipo en la Secretaría de Hacienda. Bueno, el secretario de Hacienda actual continúa y varios funcionarios, mujeres, hombres, de la actual administración continúan, pero además ya están enterados completamente los que van a entrar de lo que está en proceso. Hemos tenido muchas reuniones, por ejemplo, el secretario de Obras Públicas, Jesús Esteva, ya ha estado en reuniones con Jorge Nuño, secretario actual, y con todos los que tienen que ver con la construcción. Ya Jesús Esteva está completamente enterado, ya él está conduciendo lo de la terminación del tren Toluca-Ciudad de México, está completamente enterado de la operación del Tren Maya, está completamente enterado. Él ha participado en la ampliación del bosque de Chapultepec, que por cierto vamos a inaugurar ya la cuarta sección, y los cablebús. ¿Cuándo, cablebús presidente? el martes. ¿Se va a subir? Sí, y me dicen que es una belleza, algo excepcional, ese cablebús desde Santa Fe hasta Los Pinos. Pero es la rehabilitación de 800 hectáreas, es el parque más importante del mundo. Va a estar la Cineteca, hay instalaciones nuevas, el director artístico, el maestro Orozco, pues es de lo mejor que hay entre los creativos mexicanos, y a él le tocó el diseño de los puentes que comunican de una sección a otra, y son obras de arte. Entonces, Jesús Esteva, regresando, ya está completamente enterado, ya todos los secretarios, ¿no?, han estado en comunicación permanente. Bueno, hoy vamos de nuevo con la presidenta, juntos vamos a estar en Cancún, en Chichén Itzá, en Mérida. Vamos a recorrer ese tramo con un nuevo tren. Es un tren ya que tiene dormitorios, que tiene restaurante,
y esa vía ya permite un desplazamiento de 130, 140 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros por hora? Por ejemplo, si uno se sube en Palenque, en el tren, diario hay corridas del tren. Se sube uno en Palenque y baja uno en Cancún, son 10 horas. Y estamos hablando de 920, 940 kilómetros. Y se hace 10 horas porque va parando ya en estaciones. Pero si uno se va en un autobús de Palenque hoy a Cancún, son 14 horas. Lo que se hace en tren en 10, se hace en autobús 14 horas. Pero no solo es eso, es que no es lo mismo de ir en el autobús o manejando por la tensión que ir en el tren. ¿Cuántos kilómetros por hora va, presidente, el tren? Llega a 140, 150, tiene capacidad para 160 kilómetros por hora. Gracias. Eso va a ir dependiendo de el mejoramiento de las vías, la automatización de las vías. Es un proceso. Entonces vamos ahora a recorrer de Cancún a Mérida, pasando por Chichén, y mañana vamos a supervisar caminos, vamos a supervisar con la presidenta el camino de Oaxaca al Istmo, y vamos a estar en Guelatao, en el camino de Benito, y vamos a entregar más de 200 certificados de caminos que se construyeron con las manos de mujeres y hombres de los pueblos de Oaxaca, caminos artesanales. En suma, son como 2.500 kilómetros construidos por la gente, con concreto, piedras, adornos, son caminos bellísimos, hechos por las mismas comunidades. Nosotros lo que hicimos nada más fue apoyarlos con el presupuesto, ellos manejaron su presupuesto, ni un acto de corrupción. Les alcanzó el presupuesto, les sobró en algunos casos para hacer otras mejoras. Se ayudaron porque el dinero quedó en las comunidades y hubo empleos. Fue una obra que me siento muy orgulloso, porque desde que estábamos en la oposición iba yo a las comunidades, a los pueblos de Oaxaca, y los caminos, la mayoría de terracería, a las cabeceras municipales. Y les decía yo que por qué no les entregaban a ellos los apoyos para hacer los caminos. Y me contaban de que los ingenieros, los funcionarios decían de que ellos no tenían experiencia para hacer los caminos. Estamos hablando de los mejores trabajadores de la construcción del mundo, o uno de los mejores, o de los mejores trabajadores de la construcción del mundo. Nada, porque manejaban el dinero los funcionarios y no llegaba el dinero. Me encontraba yo letreros
aquí se construye el camino de Santa María a San Pablo, siempre el nombre santo y el nombre zapoteco o el nombre de cualquier otra cultura, pues nada más hacer el letrero. Entonces, cuando llegamos al gobierno, dijimos, todas las cabeceras municipales van a tener camino pavimentado y lo vamos a hacer con la participación de las autoridades de usos y costumbres. Y confiamos en ellos y en la gente, se les dieron los recursos y ahí están los resultados, más de 200 caminos bien hechos, y eso vamos a inaugurar el sábado, y el domingo también vamos a estar en Veracruz. No va a estar ya conmigo la presidenta electa porque ella tiene compromisos acá el domingo, pero yo sí voy a estar el domingo en Veracruz, que vamos a visitar la nueva, la rehabilitación de la casa donde vivió el presidente Juárez. Se adquirió esa casa, se rehabilitó y también se adquirió el sitio, el lugar donde se firmaron las leyes de reforma. Entonces vamos a hacer una ceremonia para recordar al presidente Juárez y sobre todo ese hecho histórico importantísimo, la promulgación de las leyes de reforma. Y no había nada en Veracruz sobre eso. Y ahí estuvo el presidente Juárez y desde ahí tomó esa decisión histórica de separar al poder civil del clerical, aplicando el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y también que se sepa, ¿no? El presidente Juárez puede ser tachado de anticlerical, pero no era antirreligioso, Presidente. porque le tenía mucho amor al pueblo. Hasta Ignacio Ramírez, el nigromante, que era liberal, radical, fue excomulgado. Llegó a decir, a pesar de sus posturas anticlericales, que él se hincaba donde se hinca el pueblo. Entonces, también aclarar eso y aclarar que el Estado laico significa el respeto a todas las religiones y el respeto a los no creyentes. Eso es el Estado laico. Y ya vámonos a desayunar. Presidente, nada más para finalizar, presidente, desde hace casi 6 años que llevo cubriendo esta fuente, he comprobado el humanismo de su administración. Desde mi trinchera he luchado contra diferentes intereses que dañan el tejido social, la seguridad patrimonial y salud de los mexicanos. En el curso de una de mis investigaciones me convertí en víctima de una privación de la libertad, siendo sometida a un intento de asesinato y a un terrible cautiverio. Este incidente, aunque doloroso y aterrador, solo incrementó mi espíritu de lucha y me fortaleció aún más. Gracias de todo corazón por su intervención, ya que hizo que mis agresores me fueran a abandonar al IMSS de Lomas Verdes, donde me salvaron la vida.
Pude experimentar en carne propia la vulnerabilidad y el miedo que muchas personas en nuestro país enfrentan diariamente. Estoy convencida de la importancia de la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos los mexicanos. Gracias, presidente, por darme el respaldo y poder solucionar y ayudar a los demás. Es momento de que ese hombre que parece corredor keniano disfrute de la tranquilidad y del camino que ha forjado. Gracias, gracias, gracias. Sí. No, felicidades a ti, porque enfrentaste una situación muy difícil y eres un ejemplo de cómo con perseverancia, ¿no?, con mucha fe, se pueden enfrentar todas las adversidades. Siempre hay salidas, siempre. No hay que darse por vencidos. Y muchas felicidades a ti. Y vámonos a desayunar. Fíjense que yo cometí el error porque pues no estoy actualizado en las normas del partido de Morena, y resulta que si la eligen, ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1 de octubre y no tiene problema legal para que termine. Y además quiere ella, me pidió, si tan luego dije aquí lo del viernes, casi me estaba esperando para decirme, oiga, ya quiere que yo me vaya, si no es así, a ver, pues explícame, ¿no? Y ya me explicó, y yo pues la estimo mucho, la agradezco mucho, y claro que si no tiene problema legal, y en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena, ella me decía que entraría formalmente hasta el día 1 de octubre. O sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno. Qué bien que me preguntaste eso, porque sí, es que yo me equivoqué aquí. Pensé de que como iban a ser candidatos tenían que dejar el cargo, pero no. El INE formalizó la pérdida del registro del PRD como partido político nacional. ¿Usted militó en ese partido? Yo le tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos. Fui fundador junto con muchos otros, mujeres, hombres, de ese partido. Se avanzó bastante, me tocó dirigirlo. Me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas, de PRI-PAN, la llamada alternancia, que era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Y así querían llevársela, engañando, cambiando nada más de siglas, de colores, ni siquiera de personajes. Porque cuando ganó el PAN la primera vez la presidencia, y la única
porque después no ganó, se robaron la presidencia. Pero la primera vez, su secretario de Hacienda de Fox fue subsecretario de Hacienda de Salinas, y todos fue lo mismo, no hubo ningún cambio. Entonces, cuando estuvimos en el PRD, en una elección intermedia, desplazamos al PAN como segunda fuerza y logramos muchas cosas, y se demostró que había otra opción, otra alternativa, otro camino, otra vía. Por eso, pues no celebro el que haya perdido su registro en el PRD. Fueron circunstancias, ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de lección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo, incluyendo a Morena. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y nunca más el desprecio al pueblo, ignorar al pueblo. Nunca más. Y si no se logra tenerle amor al pueblo, que eso es lo ideal, amar al prójimo, cuando menos que aprendan a respetar al pueblo, que hagan a un lado la mala costumbre de sentirse superiores al pueblo, de ningunear al pueblo, porque eso les afecta mucho. Miren lo que acaba de pasar. Pensaron de que con el dinero y con los medios de comunicación o información o manipulación iban a regresar por sus fueros y el pueblo se los recetó, les dio un tengan para que aprendan, o toma tu champotón. Pero como son tan clasistas y racistas y prepotentes, no quieren, ahí andan aferrados a su conservadurismo rancio. Pero también hay que respetar, no puede haber pensamiento único, hay que garantizar el derecho a disentir y no ver a nadie como enemigo, si acaso como adversarios, no odiar a nadie, respetarnos y querernos. Y ahora sí, a desayunar.
vemos en la semana. Cuídense.